Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse y una semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens. Top generado por nuestro propio algoritmo llamado BirdBrain, el cual analiza más de 10.000 proyectos blockchain y los puntúa de 0 a 100 cada semana. Con esto pues sacamos unos tops semanales, top 10 por categoría y top 10 general. De hecho, en este vídeo vamos a revisar el top general de esta semana y el top DeFi. También comentaros que a partir del martes que viene tendremos de nuevo en nuestra plataforma en cryptoverse.com un concurso de portfolios virtuales. Ya sabéis que es totalmente gratis participar y que simplemente por participar vais a recibir el NFT nivel 1 de Cryptoverse, si no lo habéis recibido ya, claro. Y también, como novedad, comentaros que en esta ocasión vamos a dar premios en Bitcoin, además de en XCB, que para el que no lo sepa, XCB es el token nativo de nuestra plataforma que incentiva este modelo que hemos creado de Collaborate to Earn y en el que ya mismo vais a poder hacer muchas cosas tanto con el XCB como con los NFTs. De hecho, en 2-3 semanas abriremos ya por fin nuestro stake nativo en la plataforma, que dependiendo del nivel de usuario que tengas, dependiendo del NFT que tengas, pues generarás más o menos rendimiento. Y bueno, pues nada, el XCB vive en la BSC, la Binance Smart Chain, está bastante barato ahora mismo. Nosotros vamos a seguir trabajando para poder ponerlo donde tiene que estar y lo podéis comprar en PancakeSwap y AppSwap. Así que nada, ¡vamos allá! Si os gustan estos vídeos, por favor, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno. Y bueno, nos hacéis un gran favor si compartís, si le dais a me gusta y sobre todo si comentáis en los vídeos, que nos viene muy bien para el algoritmo de YouTube. Antes de analizar los tops, vamos a hablar un poco de mercado. Bueno, como habéis visto, seguíamos con el fondo debajo de un puente y ojalá lo podamos cambiar, pero todavía creo que no lo podemos cambiar, aunque empezamos a ver algo de positivismo en el mercado, pero bueno, hay que decir que a lo largo de la semana pasada hemos roto un precio que no se había roto anteriormente, que es que Bitcoin bajó del ATH del anterior ciclo del halving, algo que no había ocurrido nunca. De hecho, esa rotura de precio de repente nos mete en un nuevo paradigma donde hay un descubrimiento del precio que nadie sabe qué va a pasar con él, ¿no? Sí que empezó, una vez que se rompió esos $19.000, pues a hablar mucha gente ya de precios de Bitcoin en 13.000, 10.000, etcétera, pero cuando empezó a hablar de eso la gente, justo rebotó Bitcoin y hoy nos encontramos en $21.179. Aquí lo tenemos, cómo ha llegado a tocar los 18.000, incluso bajar de $18.000 en algunos momentos, y cómo parece que han ido entrando compras por fin. Pues con Ethereum ha ocurrido algo similar. Hemos tenido a Ethereum por debajo de los $1.000, en $900, increíble si lo pensamos simplemente hace ni meses, sino semanas. Y ahora también está rebotando, no con demasiada alegría, pero bueno, sí que está entrando bastante volumen. Y Ethereum está en $1.155 actualmente. Ojalá esta tendencia siga o nos quedemos laterales por aquí, pero por lo menos no nos dé más sustos de esas bajadas tan grandes y tan rápidas sobre todo, ¿no? Antes de pasar a nuestros top, vamos a ver qué es lo que ha hecho Mr. Crypto. Para quien no lo sepa, Mr. Crypto, que lo podéis encontrar en mrcrypto.com, es nuestro partner tecnológico, empresa a la que vendemos datos, y ellos han creado con nuestros datos un automatizador de inversiones a través de Binance centralizado. Si quieres usarlo, simplemente tienes que depositar USDTs en Binance, conectarlo con tu cuenta de Mr. Crypto y automáticamente todos los lunes van a comprar y venderse los tops 10 general de Cryptoverse. En esta ocasión, como ya vimos la semana pasada, que dijimos que ya tenían el 5% asegurado, sí, porque Mr. Crypto está empleando ahora estrategias con el mercado como está, en el que se ponen una serie de herramientas, limitadores le llaman, como stop loss, trailing stop, etcétera. Y la semana pasada ya vimos que un 5% ya estaban ganando el propio martes. En esta ocasión, estamos grabando también a martes, 21 de junio, en esta ocasión, pues bueno, la semana pasada cerró con un 6% de beneficio con la estrategia 1, que significa trailing stop 5 más 1 y stop loss general del menos 5. Ya os digo que esto es simplemente una serie de estrategias que tienen que son muy sencillas y simplemente hay que darle un botón para adoptar la estrategia que tú quieres y ya lo dejas solo, ¿de acuerdo? Así que bueno, por fin tenemos también una semana en positivo y además con un 6% que no está nada mal. Vamos a ver cómo va esta semana.
Para ello estoy en mrcrypto.com. Se hicieron compras ayer lunes a las 10 de la mañana y ahora mismo está todo en positivo, tiene un 4,57%. Si están usando la estrategia 6+1 ya mismo, no sé si habrá saltado en algún momento, pero ya mismo saltará el trailing stop. Y bueno, Link, que la seleccionó la semana pasada nuestro algoritmo y la metió después de una semana sin aparecer, lleva un 11,55%, ya os digo, en 2 días, desde que se compraron ayer. AVAX un 8%, Maná un 5%, etcétera. El único que está en pérdida es Tefuel con un menos 1,12%, pero bueno, todavía quedan muchos días a ver qué tal acaba la semana. Y ya sí que sí, nos vamos a nuestra plataforma, a cryptoverse.com. Pues nada, nos vamos a top 10 y vamos a repasar un poco el top general. Primera, segunda y tercera posición, aquí tenemos Bitcoin, Ethereum y XRP, que no se mueven. BNB sube una posición, Cardano baja una y están sorpasándose continuamente. Decentraland entra de nuevo en el top y se coloca en sexta posición. Ahora vamos a comentar una noticia de Decentraland y una noticia de Tefuel, ¿de acuerdo? AVAX baja una posición, Tefuel entra en el top, ha estado alguna vez pero hace mucho tiempo y entra subiendo 13 posiciones, Tetafuel. Link no sale del top, sigue ahí, además como digo está haciendo una buena performance, pero baja 2 posiciones y entra de nuevo en el top Dogecoin. No tenemos noticias que comentar, pero bueno, sí que Elon Musk, como siempre, ya sabéis, está en Twitter diciendo cada 2x3 algo de Doge. Creo que el último que puso cuando estaba cayendo el mercado era en plan de yo sigo soportando Doge o support, bueno, ya sabéis, apoyando a Doge. Así que con eso ya vale para que en la comunidad de Doge se movilice. Y bueno, una de las noticias, como digo, es sobre Decentraland y es que Mastercard debuta en el metaverso de Decentraland, ha elegido Decentraland para realizar distintas actividades y bueno, ha hecho un evento por la marcha del orgullo LGTQIA+, yo ya me pierdo con tantas siglas, pero ya me entendéis, y creó una experiencia de usuario dentro de la plataforma. Lo bueno de esto es que ya sabéis que hay más metaversos, aunque no me guste mucho eso de que hay distintos metaversos, sino hay distintas plataformas de metaverso, y ha elegido Decentraland y muchas marcas lo están haciendo, por eso sigue siendo el metaverso, entre comillas, líder. Y por otro lado, Theta Labs ayudará a Sony a lanzar NFTs en 3D compatible con el Spatial Reality Display. Bueno, pues compatible con dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual. Y aquí, sin embargo, se ha aliado Theta Labs con Sony. Y ese fundamental puede ser el caso que ha registrado en nuestra plataforma seguramente actividad en redes sociales, de que se ha comentado mucho y tal, y le ha dado ese empujoncito para colocarse en el top 10. Y bueno, vamos a pasar ahora a analizar el top DeFi, pero comentaros que en cryptover.com tenéis aquí en abierto todos los tops, lo podéis seguir, el metaverso, BSC, Gemas, DeFi. Vamos a DeFi. Y bueno, aquí tenemos Uniswap como la primera, subiendo una posición que tenía la semana pasada de Graph, que ha bajado una posición. Maker y Aave siguen 3 y 4. En quinta posición el agregador de exchange por excelencia de exchange descentralizado OneInch, que sube 5 posiciones. Y fijaros que en el precio se está notando. Rune, Torchain, baja una posición. Cake, PancakeSwap, sube 2 posiciones. Esta que está de capa caída, pero ya os digo con bastante apoyo de Binance, que hace poco le ha invertido bastante. Binance Labs. Loopring, LRC, baja 2 posiciones. Kava baja una posición. Y Synthetix baja 3 posiciones. De aquí podemos comentar 2 noticias. Una es, por ejemplo, de Maker, que Maker pausa los depósitos de DAI en Aave debido a condiciones adversas del mercado. Y bueno, ya sabéis que estamos en una época de resiliencia de todo lo que tiene que ver con coins algorítmicas, wrapped tokens y toda esta serie de cosas. Y bueno, aquí han tenido que ver algo raro, algunos movimientos raros para pausar los depósitos de DAI en Aave. Es verdad que MakerDAO se está salvando en esta época tan tumultuosa, ¿no? Donde están cayendo tantas stablecoins, pero bueno, ya sabéis que también, supongo los que seguís el ecosistema, que DAI ya tuvo un gran problema hace unos meses y salieron del bache. Es decir, ya tuvieron estos problemas antes y salieron del bache y eso, como digo, es algo de resiliencia, ¿no? Ahí aprenden a mejorar sus protocolos y hasta ahora DAI ha estado clavado a $1 y está aguantando muy bien. Pero bueno, aquí empieza a sonar algo. Y por otro lado, todo esto que está pasando parece que está beneficiando a Synthetix, hablando también de lo mismo. Estos son Synthetix, una plataforma de tokens sintéticos donde se espejan pues, valores tanto de tokens como creo que incluso se metieron en acciones.
Y claro, ¿por qué vas a espejar un Bitcoin o un Ethereum y tal? Pues para tenerlo en su Layer 2, que es más eficiente, más barata, etcétera, etcétera, etcétera. Y abrieron en coordinación con Curve, con la DeFi Curve, abrieron distintos pools de ese Ether para cambiar rápidamente Ethereum por ese Ether en su Layer 2, de ese BTC con BTC, ese USDC con el 13RV, que es su token nativo. Y bueno, esto hace que puedan traspasar tokens de un sitio a otro. Han sido muy usados, han dado un rendimiento bastante interesante y al final se ha reflejado en el valor de su token SNX, que se dispara un 100% de capitalización. He dicho que 13RV el token nativo, pero es una especie de LP token, Liquidity Provider Token. Y bueno, la cuestión es que es lo que hablamos. Ahí dice que se dispara un 100%, pero ¿cuánto ha caído antes, no? Hemos visto precios muy bajos. En muchas ocasiones es verdad que ese precio a lo mejor es el que se merece el proyecto, pero sin duda alguna ha habido una sobreventa y muchos proyectos quizás estén por debajo de su valor intrínseco. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto un proyecto como este, que tiene un utility token, que tiene funcionamiento, que tiene volumen, ves que tiene un uso y que ves lo que genera de beneficio el proyecto porque de verdad funciona, y dices tú, ves la capitalización de mercado del token y dices, a ver, aquí pasa algo, ¿no? Es decir, debería tener una capitalización mayor. Es decir, se miran los fundamentales y se ve que está en un proyecto depreciado cuando realmente tendría que estar bastante más arriba. Eso lo han visto bastantes inversores y se han metido todos a levantar ese token, ¿no? Eso puede pasar con este y puede pasar con otros muchos proyectos. Y bueno, ya sabéis, esto es una época dura, este bear market, que yo creo que va para largo. Es una época dura, pero en el que se demuestra quiénes son los proyectos buenos, los que aguantan, los que de verdad siguen teniendo usuario y utilidad en sus tokens y en sus blockchain. Y bueno, es una limpia, ¿no? El fuego purificador, que ya veremos en qué queda dentro de un año o dos. Pues esto es todo. Recordaros que el martes de la semana que viene, ya lo recordaremos también en el vídeo del martes, abrimos un nuevo concurso de portfolios virtuales, que vamos a dar premio en Bitcoin, que simplemente tenéis que registraros en la plataforma y participar, elegir de 4 a 6 proyectos blockchain y vamos a competir entre todos a ver quién obtiene mayor rendimiento con cómo está el mercado ahora mismo. Ahora es donde se ven los buenos visionarios, los que están al día, pues eso, ¿no? Cómo sacan rendimiento, que estoy seguro de que más de uno lo va a sacar. Y nada más, suscribiros y darle a me gusta si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!